La convivencia pareciera ser una experiencia para algunos, quizás algo muy bueno de recordar. Probablemente pienses en la convivencia que experimentaste cuando estabas niño, pero también sabemos que para otros puede ser una experiencia totalmente contraria. Quizás tuviste que experimentar el mal temperamento de algún papá, de alguna mamá, o el mal temperamento entre los dos y los conflictos. Y querer tener una convivencia pacífica se vuelve un anhelo del corazón, pero a veces pensamos que es algo muy difícil de lograr. Podemos pensar en varios escenarios en los que tú y yo hemos tenido que resolver algunos asuntos para lograr una convivencia más pacífica. Espero yo que cuando tú piensas en una convivencia pacífica, quizás te viene a la mente algunas personas que no son tan pacíficas, que no son, o más bien que son muy complicadas. Espero que no sea tu caso y que tú no seas protagonista en esto, que la persona complicada que impide una convivencia pacífica no seas tú. Pero también pienso que el día de hoy podrías estar experimentando una dificultad al respecto. Y cómo el anhelo de nuestro corazón es lograr vivir juntos y en armonía, como las Escrituras lo dicen en los Salmos. Y es por eso que también pienso en varios escenarios, que espero yo que tú estés resolviendo cada uno de estos asuntos. Algunas veces tienen que ver con los vecinos. Probablemente la convivencia no ha sido del todo placentera por el tema de la privacidad o por el ruido excesivo o temas de las áreas comunes o de parqueadero. Pero también podría ser en tu trabajo quizás, donde la comunicación entre tu jefe y tú no es tan buena o no hay claridad en los roles o hay una competencia no saludable con tus compañeros de trabajo o diferentes estilos y formas de hacer las cosas. Pero uno de los que más afectan a las personas el día de hoy son los problemas en la convivencia dentro de una relación conyugal, donde mayormente se sabe que, según estadísticas, es que el problema más grande en los problemas de convivencia se debe a la falta de comunicación, que también genera falta de confianza, porque no se es del todo transparente, o los desacuerdos constantes que conforman el 22%, o las diferentes metas que cada uno de ellos tiene. Esto genera conflicto, o la falta de intimidad emocional o física. Cualquiera que sea el caso, lo que vamos a aprender en esta oportunidad es cómo tú y yo podemos lograr una convivencia pacífica, pero esto no podrá realizarse si no se tienen, según lo que vamos a comprobar en nuestro texto en Génesis capítulo 21 a partir del verso 22, es que va a ser necesario tener algunas conversaciones difíciles, pero importantes y necesarias para lograr vivir tranquilamente, para ponernos de acuerdo con nuestro vecino, para ponernos de acuerdo con nuestra pareja, ponernos de acuerdo y comunicarnos transparentemente y claramente con nuestros hijos y poner las reglas del juego claras para que podamos vivir bajo este mismo techo, podamos vivir bajo el techo de esta vida, ampliándolo muchísimo más, tranquilamente. Y vamos a ver qué es lo que logramos. Y esto en Génesis 21, yo te pido que por favor busques en tu Biblia Génesis capítulo 21, verso 22. Y vamos a aprender que es posible convivir con otros pacíficamente, tranquilamente, teniendo estas conversaciones difíciles, para tratar de evitar, fíjate, malas experiencias en el futuro. Vamos a aprender a tener un alcance, poder ver hacia el futuro y cómo podemos evitar malas experiencias por cosas que el día de hoy se pueden evitar. Y mira lo que sucedió acá en Génesis capítulo 21, verso 22. Dice, aconteció en aquel mismo tiempo que habló Abimelech y ficó el príncipe de su ejército a Abraham diciendo, Dios está contigo en todo cuanto haces. Aquí te coloco un poco de contexto. Hablando de convivencia, Abimelech y Abraham ya habían tenido una situación hace unos 3 o 4 años antes, donde Abraham mintió, Abraham no fue transparente, no dijo la verdad y esto ocasionó algunos conflictos entre ellos.
Y un par de años después viene Abimelec con el príncipe de su ejército, el que comanda lo militar, para ver cómo, ahora que se da cuenta de que va a ser vecino de Abraham, o sea, Abraham se ha establecido en la tierra de los filisteos, y entonces ahora que vamos a ser vecinos, hey, tratemos de evitar tener malas experiencias entre nosotros. Mira, que nuestra relación no se dañe. Y dice el verso 23, ahora pues, le dice acá en Génesis 21, 23, ahora pues, júrame aquí por Dios, que no faltarás a mí, ni a mi hijo, ni a mi nieto, sino que conforme a la bondad que yo hice contigo, harás tú conmigo y con la tierra en donde has morado. Dice, y respondió Abraham, no hay problema, yo juraré. Obviamente nosotros, para evitar malas experiencias en el futuro, fíjate, para evitar la repetición de algunos errores que se han cometido anteriormente, cuando se tiene la inquietud, entonces uno de nosotros toma la iniciativa. Y en este caso la iniciativa la toma Abimelec, que él se ve como un ofendido potencial. ¿A qué me refiero con esto? Es que Abimelec es este tipo de personas que tienen el alcance, probablemente es tu esposa, algunas veces son los hijos, y qué bueno es cuando lo es el cabeza de hogar. Pero qué bueno es cuando todos tenemos la capacidad de poder ver que viene un problema y cómo podemos evitarlo. Que vas a tomar una decisión financiera, te vas a meter un crédito que no vas a poder pagar, o que es muy grande, o el plazo, o los intereses. Que hay una actitud que nos va a dirigir hacia unos problemas que deberíamos evitar. Y en este caso la inquietud la tiene Abimelec. Y como la tiene Abimelec, toma la iniciativa. Y tiene esta conversación transparente, franca, abierta, madura, sin pelear. Y lo que le dice es, básicamente, aquí debo hacer la aclaración, Abimelec no es un nombre, sino corresponde a un título. Es como Faraón, o como el César, o como el Augusto, que el Augusto es superior a un César en rango. Pero es un título. Y lo más seguro es que se trata del mismo Abimelec de Génesis capítulo 20, 3 años atrás, porque hace una referencia a un trato que le ha sido dado. Y seguramente también se tiene la experiencia de aquella falta que cometió Abraham en relación a su esposa Sara. Y lo que le dices, mira, para que la relación vaya bien, qué importante es que seamos transparentes entre nosotros dos, que tengamos la capacidad de hablar sobre cualquier asunto en la vida sin pelear y podamos ver los problemas anticipadamente y no tener que llegar a ese punto y que la relación acá se dañe entre nosotros. Y si es necesario tener unas conversaciones difíciles, importantes, de manera madura, pues tengámoslas. Y él le dice, mira, es tremendo porque le dice, reconoce, yo veo que Dios te favorece. Yo veo que Dios te favorece. Pero el hecho de que Dios te favorezca, le diría Abimelec a Abraham, no significa de que tú y yo tenemos problemas y el favor de Dios ha estado con nosotros, entonces sigamos adelante, Dios nos saca adelante. No es esta actitud irresponsable, es un llamado a decir, bueno, Dios nos favorece, qué tremendo que podemos aprender de cada lección en la vida y cuando nos equivocamos podemos retomar el rumbo y podemos corregir los asuntos y podemos resolverlos. Y es algo que tenemos en el Señor. Pero también si tú revisas la historia, el que salía perdiendo, el que salía con la peor parte, era Abimelec. Y esto le genera inquietud. Dios te va a librar a ti, Dios te va a disciplinar si es necesario, pero en esta situación la que salgo perdiendo, el que sale perdiendo soy yo. Resolvamos este asunto de manera razonable. Logremos un acuerdo razonable. Tan razonable como la iniciativa que toma Abimelec me hace recordar lo que enseña Romanos capítulo 12, verso 18, que dice, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. ¿Sabes? Es que la iniciativa que toma Abimelec es aquello que él puede hacer para evitar los problemas más a futuro. Y en este caso Abraham es el ofensor potencial, es el que podría fallar de nuevo. Y entonces la propuesta que le hace es, mira, evitemos caer en lo mismo. Y la postura de Abraham es la ideal.
es listo, me comprometo a ello, me parece razonable y por supuesto usa la expresión yo juraré, que lo que está diciendo es, mira, yo me comprometo poniendo a Dios por testigo, y ahí está también el príncipe del ejército de Abimelech, Ficol, que también está siendo un testigo. Entendiendo de que el juramento aún no estaba regulado por la ley y no estaba prohibido. Y si tú revisas Levítico 19:12, lo que vas a encontrar es que lo que Dios dice es, no debería haber necesidad de poner el respaldo de Dios para que alguien te crea. O sea, tenemos que ser creíbles, tenemos que generar confianza en el otro, especialmente si hemos fallado. Pero en aquel momento se podía hacer. Pero también lo que está diciendo Abraham es, mira, yo estoy consciente de lo razonable que es lo que me estás pidiendo. Mira, qué valioso es encontrar a alguien que tome la iniciativa para resolver un asunto anticipadamente, como encontrar oídos o receptores razonables que digan, estoy de acuerdo. Yo creo que no deberíamos recaer en algunas cosas que nos van a generar problema. Abimelech, estoy de acuerdo contigo. Es cuando el esposo escucha a la esposa lo razonable que está proponiendo y le dice, mi amor, mira, pero es que nos dirigimos hacia lo mismo, estamos tomando la misma decisión mala que hace otros días, que hace tiempo atrás. Y ahí es donde nosotros pensamos lo importante que es evitar repetir malas decisiones. Y sobre todo que tiene que ver con transparencia. Abimelech le dice, mira, correspóndeme en el trato que yo te estoy dando, que es el anhelo de muchas esposas para con sus esposos y viceversa. Es el anhelo de algunos padres en el trato que le dan los hijos y piden, mira, yo he sido responsable contigo, yo te pido que sea recíproco. Mira, yo voy a ser transparente contigo, que podamos hablar cualquier asunto de la vida sin pelear, sobre la mesa, comiendo o después de comer, sin pelear. Este es el gran desafío. Y que podamos hoy evitar algunos asuntos. Mañana, mira, debemos comprometernos a evitar, y aquí te pongo una lista larga y la menciono rápido, la hipocresía, debemos evitar las discusiones, debemos evitar la insensatez financiera, mira, no caigamos en lo mismo, o la impulsividad verbal de la cual nos arrepentimos luego, o las conversaciones irrespetuosas, no caigamos en eso de nuevo, los amoríos indebidos, que estés coqueteando con alguien con quien no debes, aprendamos la lección, o que evitemos el materialismo o las malas influencias. Y es que es muy probable, fíjate, o es muy razonable más bien, es muy razonable ponernos de acuerdo hoy para evitarnos problemas mañana. Y de esa manera también pensar en los asuntos que tenemos el día de hoy y luego esclarecer posibles malos entendidos. Y vas a ver que esta es la segunda manera de poder lograr una buena convivencia. Mira, evitemos malas experiencias en el futuro. Hablemos de eso ya y evitémoslas. Pero hay algunos asuntos el día de hoy que es necesario esclarecer. Y la única manera de hacerlo o de resolverlo es hablando. Y mira cómo lo pone nuestro texto acá en el verso 25. Dice, y Abraham reconvino a Abimelech a causa de un pozo de agua. Es como que se dispara en el tema, ¿verdad? Pero vas a ver que lo que está haciendo Abraham es aprovechar el momento, que a veces en eso fallamos, es que vemos al otro estresado, vemos al otro que está molesto, está indispuesto, y entonces es el momento que queremos tocar el tema, no queremos esperar. No, pero Abraham aprovecha un buen momento. Dice, y Abraham reconvino a Abimelech, lo amonestó prácticamente, a causa de un pozo de agua, que los siervos de Abimelech le habían quitado. Sabes que aquí lo que está pasando es que hay un asunto que tiene que ver con una propiedad. Fíjate, no es cosa sencilla. Especialmente un pozo, el valor que tiene dentro de un desierto es muy valioso en la época. Sobre todo que vas a ver más adelante que Abraham es el que lo había edificado, él lo había hecho, básicamente, y él tenía el derecho sobre esa propiedad según las costumbres. Pero vinieron unos siervos y se apoderaron de él, y Abraham como que no había querido hablar del tema. Esto me hace pensar en algunos que no quieren tener una conversación difícil con una actitud madura. Y por lo que optan es por resentir, por amargarse, por tener un conflicto allá adentro contra otro y no hablarlo. Pero vas a ver que
tiene que ver con un malentendido. Pero fíjate, el caso deseable es que uno reconvenga, que amoneste, que se hable el asunto y que el otro reconozca. Y lo que hace Abraham con Abimelech es un llamado de atención sobre un error o una falta antes de tomar una decisión negativa contra alguien. Antes de hacerlo por otra vía, ¿verdad? Es algo muy razonable que cada uno de nosotros debemos hacer, ya no anticipando un problema en el futuro, eso ya lo platicamos. Ahora hablemos de los asuntos que tenemos que resolver hoy. Y sobre esto, la ley decía más adelante, cuando la ley se instauró, hablaba al respecto. Mira, dice, no aborrecerás a tu hermano en tu corazón, razonarás con tu prójimo para que no participes de su pecado. Se puede referir al aborrecimiento del otro que hizo algo en contra de nosotros con una mala actitud. Especialmente, mira, especialmente ese es un incrédulo, porque aquí debemos considerar que Abimelech es alguien que tiene costumbres paganas, que no tiene una relación con Dios. Y ahora piensa en lo difícil que es convivir con un jefe incrédulo, con un esposo incrédulo, con una esposa incrédula, con hijos que aún no han entregado sus vidas al Señor, o padres que aún no lo han hecho, o familiares, o compañeros, o el vecino que tienes al lado, que pone música fuerte, y que qué difícil convivir con ellos. Pero mira, no estoy diciendo que vayas a tocarle la puerta en este momento y digas, vecino, vamos a hablar, y que sea razonable. Pero aquí Abimelech presenta un caso muy extraordinario, donde es un incrédulo que se muestra razonable. Y yo creo que es importante que tú, al momento de hablar y de razonar con tu prójimo, consideras a quién tienes enfrente. Ten cuidado con eso. El momento, tienes control sobre la manera en la que vas a hablar del asunto, vas a esperar el mejor momento, pero quizás sobre el momento, quizás la persona también debes considerar la madurez de la persona. Pero entonces, lo que sucede es que hay un malentendido, dice verso 26. Y respondió Abimelech, no sé quién haya hecho esto, ni tampoco tú me lo hiciste saber, ni yo lo he oído hasta hoy. ¿Sabes qué es lo que está diciendo? Es, mira, esto es un malentendido. Mira, mi amor, yo cuando te dije eso no estaba diciéndote otra cosa que tú entendiste mal. Mira, cuando yo tomé este dinero para resolver algo urgente, no lo hice con irresponsabilidad. Mira, lo que en realidad sucedió es que si nos pasábamos de este día y de esta fecha, entonces nos iban a caer unos intereses y yo dije, voy a resolver en el momento. A veces los malos entendidos tienen que ver con falta de comunicación, que es precisamente a lo que se refiere Abimelech. Es, mira, yo no di la orden, son mis siervos. Pero yo voy a hacer la aclaración aquí, Abraham. Es, mira, yo no di la orden. Yo creo que ellos lo hicieron por su cuenta. No me estoy liberando. Yo sé que ellos son mi responsabilidad y voy a asumir, vamos a resolver, no te preocupes. Pero quiero que entiendas que esto es un malentendido. Tampoco tú, mira, tú no me lo hiciste saber. Sabes que a veces los problemas surgen y se sostienen en el tiempo porque no se habla absolutamente nada al respecto. Y porque tú esperas que el otro sepa lo que está pasando cuando el otro ni se ha dado cuenta de lo que está pasando. Y tú no dices nada. Y cuando te preguntan, ¿y está todo bien? Y entonces tú respondes, sí. Y realmente no está bien. Hay algo que está generando un conflicto. Y lo primero que debemos hacer es, mira, razonemos sobre eso. Pongámonos de acuerdo sobre un problema existente del cual no se ha hablado. Mira, espera el mejor momento, hazlo de la mejor manera y considera la madurez del otro para hablar del asunto, que era un tema delicado. Yo te dije, para lograr acuerdos razonables es importante tener conversaciones difíciles y esperar lo que yo te decía, el mejor momento, de la mejor manera, con la persona madura y con madurez. Ahora, cuando vamos a tratar el asunto, viene y nos damos cuenta, fíjate, yo creo que esto pasa mucho, nos damos cuenta de que nos estamos enredando en algo que es un malentendido. Y es importante, y aquí Abimelech dice, mira, mis siervos lo hicieron, yo no di la orden.
Tú no me lo has hecho saber claramente como hasta ahora. No habíamos platicado sobre esto que sentías, esto que pensabas, o esta situación del pozo. Y también no me he enterado por otro medio, llámese en aquel momento chisme, ¿verdad? O alguien que lo comentara en un pasillo y yo escuchara qué es lo que está pasando. Ah, no, es que se apoderaron de un pozo que le pertenece a Abraham. ¿Cómo así? No, eso no está bien. Y Abraham entonces entiende, es un malentendido, y entonces hacen un trato, por supuesto. Dice acá el verso 27, dice, y tomó Abraham ovejas y vacas y dio a Abimelech e hicieron ambos pacto. Mira, es bien interesante lo que vamos a ver. Dice, entonces puso Abraham 7 corderas del rebaño aparte. Antes de avanzar, te comento, aprendimos anteriormente de que esto se acostumbraba, que se tomaban unos animales, se partían en dos, y cuando se partían en dos, las personas que estaban haciendo el pacto, este es el contrato la autenticación del contrato que haces en notaría. Entonces llegas, vas a firmar. Entonces la forma en que lo hacían es que caminaban en medio de los animales, diciendo, si nosotros incumplimos este contrato, este acuerdo, este pacto, entonces a lo que nos exponemos es a sufrir la misma suerte de estos animales. Y uno dice, uy, ¿era serio el asunto? Sí, era serio el asunto. Lo que está diciendo Abraham es, listo, anticipemos los problemas, resolvamos ya. Los problemas actuales, resolvámoslos ya. Especialmente evitemos los malos entendidos. Pongámonos de acuerdo, hablemos sobre este asunto de manera madura y comprometámonos ante Dios a que no vamos a hacer un esfuerzo y vamos a tomar un compromiso de no recaer en faltas graves. Ahora, yo lo he dicho y lo sostengo, ten cuidado al prometer, no lo vuelvo a hacer, porque no somos perfectos. Y por eso la convivencia a veces se vuelve muy difícil, porque somos personas imperfectas tratando con personas imperfectas en un mundo no perfecto, teniendo muchos problemas que surgen de nuestras imperfecciones. Pero lo que sí es importante es que sobre los asuntos que representan faltas graves, como falta de transparencia, como un amorío indebido, como mentir en un contrato, hacer negocios fraudulentos, falta de honestidad, decir, no, eso no lo vamos a hacer. Eso no es propio de un creyente, especialmente cuando hemos comprobado que el favor de Dios está con nosotros. Pero entonces hacen esto y estas ovejas están relacionadas a la petición de Abimelech. Abimelech dice, hey, convivamos bien. Y para eso evitemos, seamos transparentes. No echemos a perder esta relación por falta de transparencia. Pero también en relación a la petición del pozo, al asunto que puso sobre la mesa Abraham acerca del pozo, hacen algo en el verso 28. Dice, entonces puso Abraham 7 corderas del rebaño aparte. Y dijo Abimelech a Abraham, ¿qué significan estas 7 corderas que has puesto aparte? Es un incrédulo que no entiende lo que el creyente está haciendo. Es cuando tú dices, no, mira, déjame orar al respecto. Orar al respecto, pero si lo que tienes que hacer es firmar. No, yo quiero pensarlo, yo quiero orarlo. Mira, déjame ir a la palabra. ¿Sabes? Son las prácticas cristianas que es importante que un incrédulo entienda cuando de lo que se está hablando es de convivir tranquilamente. Mira, lo que la Biblia dice acerca del respeto. Enseña, es la oportunidad para enseñar al incrédulo nuestras prácticas razonables, no raras, razonables para que logremos una convivencia respetuosa. Mira, yo voy a orar al respecto. ¿Sabes qué? O una relación de pareja. ¿Por qué no buscamos consejería? Mira, la Biblia tiene mucho consejo, pero ¿y cómo así? Porque la Biblia la Biblia no se entiende, cada uno la interpreta de manera diferente. No, y tú puedes explicar, porque eso precisamente fue lo que hizo Abraham con Abimelech, dice el verso 30. Y él respondió que estas 7 corderas tomarás de mi mano, para que me sirvan de testimonio o de garantía, dice, de que yo cavé este pozo. Es como el depósito que uno hace el día de hoy. Estas 7 corderas, el número perfecto, ¿te acuerdas? Hablando de un sacrificio perfecto, vamos a entender un cuadro espiritual más adelante. Dice que este pozo me pertenece, es lo justo. Y entonces, el verso 31, por esto llamó a aquel lugar Beerseba, porque allí juraron ambos, hicieron un trato. Y ya resolvieron, mira, convivir con otros pacíficamente es posible,
cuando logras un acuerdo razonable. Cuando este acuerdo razonable lo que busca, mira, lo que queda claro es que tú quieres evitar malas experiencias, pero también quieres evitar también experiencias malas el día de hoy. Quieres evitar también los malos entendidos, los problemas que podemos resolver hoy, los que anticipamos y los que tenemos. Mira, eso es posible, es posible. Los asuntos, entendamos, los asuntos que no se hablan razonablemente, no se resuelven automáticamente. Es necesario esclarecerlos. Es importante que tú y yo aprendamos a tratar cualquier asunto y lograr así la convivencia que tengamos. Ahora, también necesitamos entender que se necesita mucha madurez. Esto es necesario. Mira lo interesante entre la relación de la madurez y la capacidad de resolver nuestros asuntos. Aquí hay un principio que te regalo de Éxodo capítulo 28, verso 16, que dice: y juzgaban al pueblo en todo tiempo. O sea, la gente tiene sus asuntos de convivencia que debían resolver. Y dice, el asunto difícil lo traían a Moisés, porque Moisés tenía una relación con Dios especial, una madurez especial, un conocimiento mayor. Dice, y ellos, los hombres a los cuales Moisés delegaba, que tenían cierta madurez, dice, juzgaban todo asunto pequeño. Y uno piensa, ¿cómo así? ¿Qué es lo que está diciendo? Parece que está saltando a otra idea, hermano. Te lo digo así. La gente a veces no tiene la madurez para resolver asuntos pequeñitos de la vida, de convivencia. Y entonces no la logran. Entonces necesitan que alguien con mayor madurez venga y resuelva algunos asuntos, según el texto, pequeños, llamémosle también medianos. Pero cuando el asunto era muy complicado, entonces ellos decían, no, este rollo está tremendo, es de una herencia, hermano. Mire, aquí se están peleando por un pozo, uno dice que le pertenece, pero entonces dividámoslo, y terrible, ¿verdad? Y entonces el asunto grande o muy difícil se lo pasaban a Moisés. ¿Cuál es el principio acá? Que el tamaño, fíjate, el tamaño de nuestra madurez o el tamaño del asunto a resolver pone en evidencia el tamaño de nuestra madurez. Y por eso se hace tan necesario de que tú y yo aprendamos a ser maduros para poder tener estas conversaciones difíciles, importantes, sin pelear. Porque cuando cuando tú veas que alguien no está reaccionando correctamente, se exalta, se defiende inmediatamente, no siente un ataque personal y deja de tratar el asunto y contraataca, es porque no tiene la madurez. Y cuando tú ves eso, tú dices, no, con esta persona es bien difícil razonar. Entonces quizás buscas ayuda. Es lo que Éxodo nos está mostrando. Porque el tamaño del asunto que estás tratando pone en evidencia el tamaño de tu madurez. Se requiere madurez. Y también, cuando esto es posible, cuando la madurez es posible, cuando evitas malas experiencias, cuando resuelves los asuntos de hoy en día y también evitas los malos entendidos, los esclareces, entonces puedes pensar en edificar un mejor entorno, un entorno que permita una convivencia perdurable. Y eso fue precisamente lo que hizo Abraham y Abimelec. Mira el verso 32. Dice, así hicieron pacto en Beerseba, firmaron los dos, ¿verdad? Dice, y se levantó Abimelec y Ficol, príncipe de su ejército, y volvieron a tierra de los filisteos. Ya se pusieron de acuerdo. Ya hablaron del asunto. No pelearon, se entendieron. Hablaron claramente y el otro escuchó atentamente. Y entonces ahora están listos para convivir tranquilamente. Espero que tú lo logres. Espero que al menos tú pongas de tu parte en medio de los principios que estamos aprendiendo. Espero que tú puedas enseñarlo a tus hijos para que convivan tranquilamente, que se eviten los problemas, obviamente dentro del lenguaje de ellos, dentro de la madurez que podrían tener ellos como niños o como jóvenes e incluso como adultos.
Pero qué importante es que logrado el acuerdo, podamos convivir tranquilamente y edificar un entorno que sea agradable. Y dice, voy ahora a detenerme en los detalles del texto, dice el verso 32, así. Es decir, así hace referencia a todo lo anterior. Es hablando, así es con madurez, así es con transparencia, así es con prudencia, así es con la disposición a convivir en paz, a convivir con armonía. Seamos vecinos y llevemos la fiesta en paz. Respetémonos y que sea recíproco. Dice, hicieron pacto en Berseba. Cuando se hace la referencia al pacto es que contiene los dos asuntos que fueron tratados acá. Mira, yo te pido que por favor, aquello que tú hiciste hace 3 años, no lo vuelvas a hacer. Mira, no me ocultes cosas. Seamos transparentes entre los dos. No echemos a perder esta relación. También cuando piensas en los malos entendidos, los esclareces. Y tú dices, hey, no fue mi intención. Pides perdón en el caso de que se entendió algo mal. Perdonas. Ya no andas guardando ese asunto. Entonces, obviamente, lo que viene para ti, fíjate, lo que viene para ti es un mejor entorno. Y lo que dice es que cada uno prácticamente volvió a lo suyo. Dice el verso 32 al final, y volvieron a tierra de los filisteos. Se devolvieron, hablaron lo que tenían que hablar y ahora sigamos adelante. Hay una distancia entre nosotros, geográfica en ese momento, pero también del corazón, una distancia prudente para no estrellarnos, para evitar futuros inconvenientes. Y la convivencia se logra de manera perdurable. Ahora, ¿cómo lograrlo? Como te decía, razonablemente. Ambas partes fueron razonables y entonces ambos casos fueron resueltos. Es muy claro para cada uno de nosotros. Sobre ello, 1 Tesalonicenses, capítulo 4, verso 11, dice que procuréis tener tranquilidad, convivan tranquilos. Pero ¿cómo se hace? Dice, ocuparos en vuestros negocios, cada quien a lo suyo, y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos hablado. Esa es precisamente la manera en que nosotros debemos lograrlo. Lo interesante es que obviamente cada uno va a lo suyo. Abimelech se devuelve a Gerar, en la tierra de los filisteos, y entonces Abraham queda donde estaba y él va a lo suyo. ¿Y a qué me refiero? Mira verso 33. Dice, y plantó Abraham un árbol tamarisco en Beerseba, y aquí viene lo suyo, e invocó allí el nombre de Jehová, Dios eterno. Eterno, la palabra que usa es un nuevo nombre que Abraham está aprendiendo acerca de Dios, está conociendo mejor a Dios. Es el Olam, el Dios eterno. Y vas a ver qué sentido más poderoso el que tiene en medio de este contexto. Y dice verso 34, y moró Abraham en tierra de los filisteos muchos días. Ahora, ¿cómo logramos tú y yo un mejor entorno y que sea perdurable? No que sea de este fin de semana, o de esta semana, o de mañana en la noche, y luego volver a lo mismo. Es clave que nosotros edifiquemos un oasis espiritual. Mira, aquí hay un cuadro precioso, te lo muestro rápidamente. Tú sabes que el desierto tiene que ver con las pruebas que tenemos en la vida, las diferentes dificultades, personas difíciles. Pero qué bueno es edificar un oasis, donde tú plantas un árbol tamarisco. En este caso, yo te regalo ahí tres referencias bíblicas que hacen alusión a esto, a estar bajo su sombra y en el calor del desierto. Qué rico es refrescarse en la presencia de Dios. Es saciando nuestra sed, como Jesús lo dijo allá en Juan capítulo 7, verso 37. El que tenga sed, venga a mí y beba. Y Abraham tiene todo lo necesario para seguir adelante. Y por supuesto, lo más importante, invocando al Señor. Y aquí yo te hago una invitación, fíjate. Si tú estás experimentando una convivencia difícil, si hay alguna persona que te ha defraudado, o quizás tú has defraudado y no has podido hablar al respecto, qué importante es que tú puedas edificar un oasis espiritual, y para eso tienes que invocar el nombre del Señor. Sabes que invocar es pedir ayuda. Abraham se acaba de comprometer con Abimelech, de guardar un buen testimonio, de evitarse problemas, de esclarecer los malos entendidos, de convivir de la mejor manera posible con otros, y necesita ayuda. Señor, necesito ayuda. Necesito que tú
que tu presencia, que en medio de mi sed espiritual, en medio de mi desierto, en medio de las decepciones que yo he ocasionado y las decepciones que otros me han ocasionado a mí, y la convivencia difícil probablemente que he experimentado o que estoy experimentando, Señor, tú me puedes ayudar. Tú me puedes ayudar. Y esto es necesario cuando vivimos, por decirlo así, en la tierra de los filisteos. Y dice que muchos días. Serán muchos días en el desierto, pero yo creo que el énfasis del texto no es ese. De muchos días en la tierra de los filisteos. Aquí estamos en esta tierra y Dios nos tiene aquí con un propósito. Pero qué importante es que tú edifiques un oasis espiritual en tu vida, invocando al Señor. Cuando sientas que no puedes más, cuando esta persona te gritó, cuando te trató injustamente, cuando te prometió algo y no te cumplió, qué importante es tener un oasis espiritual en casa, en el trabajo, donde sea, en lugar de estudios, en el corazón, donde tú no te olvides que Dios puede saciar tu sed, que Él puede darte descanso, que podemos estar bajo su sombra en nuestro desierto y que Él es el sacrificio perfecto. ¿Te acuerdas de los 7 corderos? El 7 es un número perfecto y está haciendo una relación a Jesús, el cordero que fue inmolado, que fue sacrificado para que nosotros lográramos resolver el conflicto más grande que teníamos con Dios, que era razón de nuestro pecado, pero Dios estuvo dispuesto, fue razonable. Mira, el sacrificio de Cristo es lo más razonable que hay, que podamos venir a Él, reconciliarnos con Dios y lograr un acuerdo tan razonable que nos da un mejor entorno. Mira, tu situación puede mejorar. Tu convivencia con otros puede mejorar. Puedes dirigirte con paz en el corazón a tu lugar de trabajo y salir con esa paz cuando tú terminas ese día que probablemente es difícil. Mira, lograr acuerdos razonables mejora nuestro entorno, especialmente si contamos con un oasis espiritual en el que descansamos en el Dios eterno. Mira, los problemas, las diferencias, los malos entendidos se van a acabar. Pueden ser muchos días en la tierra de los filisteos, pueden ser muchos los problemas, pueden ser muchas las diferencias, pero contamos con el Dios eterno que no cambia, que nos da estabilidad, que nos da continuidad. Y eso nos permite lograr acuerdos razonables y con ellos evitar malas experiencias, esclarecer malos entendidos y entonces edificar un mejor entorno. Espero que aplicando estos principios, eso precisamente sea